Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para aprender, desaprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo de talento. Hablemos a profundidad. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gusto saludarte aquí nuevamente en un episodio más de Grow Together. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué Pues, tal te fue la semana? pues muy bien, fíjate, muy contentos después de haber grabado algunos episodios, después de haber pasado esta semana, pues, con varios retos también en el trabajo. Y me quedé pensando un poco de algo que hablamos tú y yo hace algunos días, ¿no? En cómo las empresas, a pesar de hoy, pues el ambiente en el que están o el ambiente en el que vivan, ¿no? Pues pueden lograr resultados y también los líderes, cómo pueden lograr resultados a pesar de lo que estamos viviendo. Y tú me estabas platicando algunas cosas que tenían que ver con el tema que queremos platicar hoy, que es liderazgo consciente, ¿no? Así es, Juan. Fíjate que tienes razón, creo que, y lo hemos visto en los diferentes episodios que nos ha tocado publicar y que hemos escogido ahí con la gente que nos acompaña, que sin duda el entorno buca se pone cada vez más complicado, ¿no? Volátil, incierto, etcétera, etcétera. Contestando tu pregunta es, las soluciones vienen en función de lo que los líderes y las organizaciones tienen en mente que deben de ir nutriendo a lo largo de esa toma de decisiones. Y hay un teórico que es buenísimo en esta materia, se llama Freddy Kaufman. Él tiene un par de libros bien interesantes que le quiero recomendar a la audiencia. Uno de ellos es uno de 3 tomos inclusive, que se llama Meta Management, que habla mucho de aquellas características que debe de considerar el líder para poder tener estos meta resultados, les llama él, ¿no? No solamente resultados puestos en una sola dimensión de la organización, sino considera no solamente los resultados, sino los procesos que tienen que ver con las interacciones entre la gente y esa interacción que hay también entre la persona como individuo y cómo se estructura ya en el medio de trabajo, que a final de cuentas es la cultura, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta un poco, Juan, tiene que ver con en dónde presta la atención el líder, si lo hace solamente hacia los resultados o si tiene una visión holística, pues conectando con algunos elementos que Kaufman habla acerca de atributos que los líderes desarrollan para poder entrar a este nivel de conciencia. Ese segundo libro que te comento se llama Empresa Consciente y en ese libro visita cada uno de esos puntos. Entonces, va un poco por ahí que las empresas y los líderes se den la oportunidad de echarse un clavado en dónde están, en qué nivel de estos que Kaufman menciona, se están tomando las decisiones. Más o menos va por ahí un poco la idea, ¿cómo ves? Órale, ¿no? Pues estás hablando digo, de alguien que pues obviamente sabe mucho de esto y este tema de ser consciente en realidad, digo, lo veíamos en el episodio pasado, inclusive con Alberto, ¿no? De que fuéramos conscientes de los cambios que estamos viviendo, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo si nos cuesta tanto trabajo? ¿Qué nos dice Kaufman acerca de, pues, cómo realmente llegar a esos resultados y no solo al resultado de decir, llegué y vendí 15% más que el año pasado o llegué a mi meta, sino cómo eso se hace sostenible, ¿no? Porque es de lo que nos habla él un poco más, ¿no? Con este liderazgo consciente. Así es, Juan. Fíjate que aquí hay algo bien interesante. Me gustaría entrar en un concepto que a mí me gusta muchísimo, que se llama la atención reticular. No sé si ya te la había comentado en algún momento, pero la atención reticular es cada vez que tú incorporas un tema que llama, que captura tu atención, todas las circunstancias que están alrededor de ese tema empiezan a abrirse y a conectar contigo a nivel de conciencia. Y hay varios ejemplos, ¿no? Si tú te compras, por ejemplo, un vehículo específicamente, el vehículo que tú me digas, vamos a decir de un Tesla, ¿no? Hablábamos tú y yo de las acciones de Tesla hace un momento. Si te compras un Tesla, en el momento que lo tienes y que ya estás viendo que lo vas a comprar y lo vas a tener, en ese momento empiezas a percibir todos los Tesla que están circulando en la calle. ¿Por qué? Porque empezaste a conectar con esta tensión, se activa un retículo de tu mente, de tu cerebro y empieza a conectar todo lo que está relacionado. Le pasa, por ejemplo, también a las mujeres que están embarazadas. En el momento que tienen esta noticia y ya está el embarazo, empieza a conectar todo lo que está alrededor, que si la chambrita, ay, ¿cómo se va a llamar? Niño, niña, todos los temas que tienen que ver con este tópico del embarazo se ponen a su conciencia y empiezan a percibir a las mujeres embarazadas que están caminando por la calle cuando anteriormente probablemente estaban ahí, siempre lo estuvieron y nunca fueron percibidas. ¿Por qué te digo esto, Juan?
porque una de las cosas que suceden es cuando empiezas a prestarle atención a estos elementos que van más allá, como bien decías tú, de los resultados del crecimiento de un buen PNL o un saludable PNL que toda organización busca. Hay elementos que están sucediendo de manera simultánea y que tienen que conectar con este nivel de conciencia. Kaufman prácticamente te habla de tres niveles de estructura de la organización y te dice, está la base y la base se llama el ser. Y en el ser entra el individuo. Tú conocerás seguramente la pirámide de Maslow y hay varias situaciones que se tienen que atender desde esa base que es donde está el individuo, ¿no? Después hay una conexión entre la base y el elemento que está en medio que tiene que ver con los procesos, ¿no? Él le llama el hacer. En esta parte de los procesos y el hacer hay muchas interacciones, gentes que son interdependientes entre departamentos, gente que depende de otros insumos para poder transformar y entregarle una siguiente parte de la cadena de suministro. Toda esta parte le llama a Kaufman el hacer. Y está conectado evidentemente entre el individuo que aporta hacia la organización, lo que sucede ahí en medio en esta conjunción que básicamente es lo que llamamos cultura, y la parte que está arriba tiene que ver con el tener, y el tener ya es el producto y el servicio que está ofertando cualquier empresa, Juan. Entonces, en términos generales, lo que muchas organizaciones prestan atención solamente es al tener. Algunas organizaciones muy especializadas entran a un proceso de atención donde el tener y el hacer son preponderantes y entonces aquí es donde está la conjunción y ves que están puestísimos desarrollando tecnología, innovando procesos, entrando fuertemente a procesos de negociación, por ejemplo, con commodities y demás temas para poder mantener esta escala, porque al final de cuentas, si lo ves en términos generales, es lo que le da sustentabilidad a la organización económicamente hablando, procesalmente hablando, y el valor que se recibe en el mercado por el producto o el servicio están puestos ahí. Sin embargo, en la base no necesariamente las organizaciones prestan atención o los líderes prestan atención. Entonces, cuando ya ves la organización en su conjunto, cada organización y cada líder que empieza a prestar atención a estos tres elementos, activa esa atención reticular y empieza a generar procesos, a innovar sistemas, a innovar procesos y a involucrarse en cómo no solamente tiene el producto y el servicio, garantiza que la parte cultural y el individuo pueda crecer y desarrollarse dentro de la organización en un esquema donde la persona dice estoy orgulloso de estar en esta compañía, donde la persona dice estoy haciendo cosas trascendentales en lo que hago en el día a día dentro de esta organización, los líderes con los que colaboro, vale la pena estar con ellos porque estoy aprendiendo, y un sinfín de beneficios, Juan. Entonces es ahí donde está puesta esta interacción entre la organización consciente, el líder consciente y los resultados que trascienden el producto o el servicio que se entrega a la sociedad. O sea, entonces, en resumen, y creo que el más fácil de entender, en resumen, es el tener, ¿no? El tener tiene que ver con, pues, los resultados como tal, ¿no? O sea, yo quiero vender tanto, quiero hacer este producto, quiero llegar a estos clientes, y ese, pues creo que, como bien dices, la mayoría de las compañías y de las personas lo entendemos, ¿no? Yo quiero llegar hasta acá en lo que estoy haciendo, ¿no? Y quiero tener una casa, porque eso también lo traduzco en tema personal. Quiero tener una casa, quiero tener un coche, quiero tener una pareja, etcétera. Y eso tiene que ver con eso. Y creo que eso es muy sencillo de entender. Luego hablaste de un segundo bloque que tiene que ver con el hacer, ¿no? Que es la cultura. Y la cultura, pues, es la unión de lo que todos los individuos de una organización, de una familia, de un lugar, pues creen, ¿no? Sus creencias, los comportamientos, lo que hacen en el día a día, y eso tiene que ver con el hacer. Exacto. Y eso normalmente en una organización, hablando de una compañía, pues lo que sucede es que la compañía como que lo dicta, lo modela, pero si los líderes no lo absorben, no lo hacen suyo, difícilmente permea al resto de la organización, ¿no? O sea, ahí la labor del líder para generar una cultura es muy importante, pero lo más importante es que la compañía tenga definida esa cultura, esos comportamientos que quieren tener, ¿no? Y digo, yo he trabajado en estoy trabajando en una organización grande y he trabajado en otras dos grandes, y mucho de eso las tienen las tres compañías, ¿no? Esa cultura,
aspiro a esto, quiero llegar acá, y eso modelado en estos comportamientos, en estos principios, en estos valores, ¿no? Algunas de las compañías en general lo tenían en un libro, en su entrada principal, en su página web, donde sea, y otras realmente lo llevaban a cabo, ¿no? Como en las que tú y yo hemos trabajado, que muchas de esas las llevan a cabo, sin duda. Así Seguramente hay es. desviaciones, ¿por qué? Porque pues cada persona le da su toque, lo modela, ¿no? Y le da su sabor. Pero creo que la más importante y trascendental de la que hablas es la del ser, ¿no? Porque mucho de lo que hemos hecho en nuestra vida, como hemos sido formados, ha sido formado en las otras dos, ¿no? En el tener Ujú, y en integrarte a una cultura, a un grupo. completamente. Pero, pero esto de tener, o sea, oye, yo quiero ser o yo seré, es más profundo y muchas veces nos enfocamos solo en los otros dos y olvidamos, eh, olvidamos nuestras creencias o hipotecamos nuestros valores por tener una casa, por tener un coche, cuando no es necesariamente lo que nosotros queremos llegar a ser, ¿no? Y nos pasa desde que elegimos dónde estudiar, desde que elegimos qué estudiar, elegimos de qué compañía estudiar, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo quiero trabajar, yo quiero ganar más dinero. Okay, mi pregunta siempre es, ¿haciendo qué? Ujú, No, no, yo quiero ganar más dinero. Ah, pues entonces haz lo que quieras, ¿no? Porque ujú. pues lo que tú quieres es tener, pero si yo te pregunto, ¿lo disfrutas? ¿Estás a gusto en ese lugar? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? ¿Cada día te levantas con ganas de romperla y de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a dar lo mejor de mí. No. Entonces, ojo, estás enfocado en el tener, pero en este ser se contraponen y muchas veces, a todos creo que nos ha pasado, a mí creo que en algún momento me ha pasado de mi vida, Ujú. de repente dices, me voy por el tener y olvido el ser, ¿no? Entonces, como organización, eso como personas y como organización está muy difícil. ¿Qué nos dice Kaufman para, sobre todo en este punto del ser? Correcto. Fíjate, Juan, que aquí hay varios elementos que rescato de lo que nos acabas de comentar. En primer lugar, es donde prestas la atención y vuelvo a lo que te decía al principio de la atención reticular. Cuando está puesta en el tener, entonces todos los mecanismos de interacción, el enfoque, la energía, las decisiones están puestas en ese nivel. Sin embargo, también cuando ya empiezas a conectar con estos otros puntos que tienen que ver con la trascendentabilidad de las personas, que lo que hacen, sienten o sentimos que realmente estamos dejando un legado, que estamos generando aportaciones, es donde empiezas a conectar con otros temas que me encantaría que veamos en otro episodio que tiene que ver con la psicología de la felicidad. ¿Qué es lo que hace a la gente estar feliz, no? Y creo que hablando ya sobre la pregunta que me haces es, estos mecanismos o estos elementos que entran en la experiencia del ser, tiene que ver con estos elementos de crear felicidad, de estar felices y de estar contentos en lo que, en esta interacción que tienes dentro de la organización. Y es ahí donde entran muchísimo sobre la mesa la interacción con el líder. Porque bien dices, aunque haya una visión establecida en la organización, haya comportamientos, está muy de moda este tema de tener los famosos comportamientos en las organizaciones que pretenden modelar la cultura o que quieren modelar la cultura, por ejemplo. Más allá de que sea algo dictatorial, debe de desarrollarse en el ADN de los líderes. Y entonces, con base en este elemento del ser, Freddy Kaufman propone como 8 dimensiones que te ayudan a ejercer, déjame utilizar esa palabra, a ejercer el liderazgo consciente. Y me gustaría írtelos platicando y siéntete cómodo en el momento que quieras aportar algún ejemplo tal, pues lo vamos compartiendo para que nuestros seguidores puedan también entrarle padre acá a la conversación. Entonces, lo primero que te dice es, hay un concepto padrísimo. El primero se llama responsabilidad incondicional. ¿Y qué es lo que dice Kaufman acá? Es, tú eres responsable de todo lo que te afecte a ti, eres responsable incondicionalmente, ¿no? Así como cuando uno dice, oye, amor incondicional, te amo sin condiciones, acá es, soy responsable de mí sin condiciones. Si no me estoy desarrollando como quiero, no estoy teniendo las experiencias dentro de la organización como lo quiero, no tengo la interacción o no me siento contento en la cultura, tengo que tomar una acción.
No puedo decir, es que mi jefe y la famosa, ¿cómo se llama esta cosa? Un amigo, ahí Pedro Martín Moreno nos dice la esquenosis o la esquizofrenia, ¿no? Es que mi jefe, es que las condiciones, es que las oportunidades y pareciera ser que todo está fuera de tu campo de responsabilidad. Entonces, el primer elemento es, ¿quieres estar consciente? Hazte consciente y ser responsable de ti mismo. Ese es el primer elemento, ¿no? El Oye, y segundo, eso, ajá, perdona la interrupción, pero eso me lleva a lo que platicamos en el episodio de Mindset, ¿no? sí, Porque claro. justo en el episodio de Mindset te habla de aquellas personas que tienen mentalidad de desarrollo, en desarrollo, que lo que hacen es, pues, evitar que justificarse de los demás, ¿no? Y evitar que, pues es que él, pues como nació en cuna de oro, pues por eso le va bien, ¿no? O él porque estudió en esta universidad le va bien, o es que como mi jefe no me deja hacer las cosas, pues yo no las puedo hacer, ¿no? O es que mi jefe me dice que yo haga esto, y de ahí creo que tiene mucho que ver esa responsabilidad incondicional. Tenemos una cultura muy dada a responsabilizar al otro de lo que me pasa a mí. Y nos pasa en Sí. todos los ámbitos, ¿no? Los políticos, en los trabajos, en todos lados nos pasa eso. Yo no puedo dar resultados porque aquel o porque hay crisis o porque hay otras cosas, ¿no? Completamente, Juan, completamente. Y creo que el elemento aparte está padre que sea el primero, porque, a ver, aquí no hay vuelta de hoja, ¿eh? No, no es de que acá, no. El primer responsable de lo que sucede contigo eres tú. Y la invitación para el siguiente punto que dice Kaufman es, eh, ahora el siguiente paso es que tengas una integridad esencial, que tu esencia esté driveada, si puedo utilizar la palabra, a través de este tema de la integridad. Esta última parte, Juan, es como esta conexión que nos decías hace un momento con el tener, porque en muchas ocasiones el tema del tener, y lo vemos en ambientes políticos, por ejemplo, es tan importante el tener que haces lo que sea y decimos tal cual, lo que sea, fuera de estos elementos de integridad para poder obtener ese tener. Entonces, lo ves en tu educación, en el ambiente en el que te desarrollas, tus padres generalmente o el ambiente familiar es el que te enseña a dónde está la parte importante. Y cuando está puesto el tener en primer lugar, hay muchísimas cosas que se hacen y se comprometen con tal de alcanzar ese tener. Entonces, lo que dice Kaufman es, a ver, en primer lugar, responsabilidad incondicional y en segundo lugar, integridad esencial. Tu esencia debe de estar puesta en la integridad. Y yo te diría, Juan, que si bien es cierto, lo puedes aprender, también te puedes dar cuenta que no la has jugado bien en determinado tiempo y enderezar el camino. En muchas ocasiones, en alguna ocasión, tuve oportunidad de conversar con un amigo que es coach al respecto y me decía, era algo que a mí me cuestionaban, me decía este compadre, era, oye, pero antes tú no hacías esto y ahora sí. Siempre es bueno retomar el camino, ¿no? Y yo lo que te Claro. diría o el mensaje que quiero compartir con nuestros seguidores es que muchas de las cosas que vemos el día de hoy con estos elementos que estamos visitando, pues te invitan a reflexionar y una vez que reflexionas, aventarte un clavado y empezar a cuestionar qué cosas quieres cambiar de la forma en la que haces las cosas, ¿no? Me gustaría conectar con el tercer elemento. Este tercer elemento se llama humildad ontológica y tiene un componente interesante. Ontología tiene que ver con el estudio del ser. Entonces, si lo vemos tal cual, es humildad del ser. Ponerte, fíjate nada más cómo está el paradigma, ponerte en el entendido que no sabes para generar apertura y aprender, ¿no? Ponerte en el lugar de que no lo tienes para evidentemente explorar y darle invitación a que esto pueda pasar y suceder, ¿no? Entonces son muchas cosas que están puestas en este elemento de la humildad ontológica, porque al final de cuentas es lo que percibimos, no necesariamente es lo que es. Nosotros tenemos que definir cómo queremos vincularnos con la realidad, vincularnos en nuestras interacciones para que todas esas conexiones evidentemente estén puestas desde este lugar de la humildad ontológica. Porque al final de cuentas, ajá, Sí, digo, nada más haciendo un recuento de estos dos, porque creo que lo que estás mencionando es muy importante. Yo resumiría o concretaría el segundo, el de integridad esencial, con congruencia. Integridad no tiene que ver solo con robar, ¿no? Oye, me robé esto para tener esto.
No, integridad también tiene que ver con ser congruente y decir, yo quiero trabajar en una compañía, quiero hacer esto, quiero alcanzar esto, quiero impactar en la sociedad de esta manera. Ah, cómo soy congruente hacia hacerlo de la manera que me lo estoy planteando, ¿no? Yo quiero ser un líder en una organización, ¿ok? Ujú, ¿Qué tipo de organización? O quiero ser un buen padre de familia, bueno, pues tengo que ser congruente y buscar, pues, ser eso, ¿no? Y ujú, eso, como bien dices, lo conecta con la humildad del ser, porque ujú. muchas veces nos pasa como líderes, y creo que es aquí, nos pasa a los líderes y les pasa a la gente que le reporta a los líderes, a todos nos pasa cuando estamos ya siendo colaboradores o líderes, que creemos que el líder tiene todas las respuestas, ¿no? Y entonces como líder tú sientes esa responsabilidad de, híjole, yo soy el líder, yo tengo que saber todo eso, ¿no? Ujú, Y entonces nos cuesta mucho trabajo decirle a tus colaboradores, no sé cómo se hace, ujú. ¿no? Es correcto. Investiguemos cómo se hace. Eso se vuelve bien complicado y me conecta con el segundo porque entonces soy congruente, ¿no? A ver, si yo quiero realmente ser íntegro, congruente, así lo pondría yo, pues también tengo que ser humilde. Y humilde no es en el concepto de, ay, pues me siento menos. No, humilde es, hay cosas que yo no sé o que alguien más sabe mejor que yo, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendo de esas personas y entonces juntos obtenemos algo mejor, ¿no? Sí, y acabas de darle en el clavo porque el siguiente punto tiene que ver con esto. Pero antes de pasar, me gustaría tomar esta reflexión. Al final, Juan, eh, el paradigma no es que ya está cerrado, ¿eh? El tema es que esto es una jornada, el famoso journey, Claro. ¿no? Te vas dando cuenta y vas generando esas mejoras. Si en algún momento un paradigma te mantiene en un estado de mentalidad como lo veíamos en Mindset, si te quedas con esa mentalidad fija, pues entonces te vas a mantener interactuando con la realidad de la misma forma de todo el tiempo, ¿no? Y lo que tú nos estás diciendo es correcto. Si algo me doy cuenta y tomo esa decisión, lo que le sigue a eso es la congruencia y evidentemente la humildad. Entonces, esa parte está buenísima porque al final te permite ser consciente de las cosas a mejorar, hacer un plan para poder modificarlo y mejorarlo, y en el Inter acompañarlo con esto que decías de congruencia y humildad, ¿no? El siguiente paso, Juan, está bien padre, bueno, a mí se me hace muy bueno, se llama comunicación auténtica. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento que tengas tu interacción con la gente, esta parte de la agenda oculta, de decir mensajes a medias, de manejar la realidad o las versiones de realidad a conveniencia, pues es algo que te invita desde el liderazgo a no manejarlo, que no se presente en tu interacción. Sabemos que de pronto puede ser complicado porque al final de cuentas la sociedad funciona así en muchos aspectos, ¿no? Pero en particular lo que dice Kaufman, en la relación con tus colaboradores cercanos, allá donde sí tienes tu injerencia para poder modificar y crear una cultura diferente, ahí es lo que tú decías ahorita de la congruencia, es donde se invierte fuertemente en esta parte, ¿no? Y lo voy a ligar con la siguiente, y si quieres ahorita nos compartes tus reflexiones. El siguiente tiene que ver con la negociación constructiva. Y va junto con pegado, Juan, se me hace así, porque al final, en muchas ocasiones, pareciera ser que todo el mundo quiere ganar. Y yo tengo una postura, quiero ganar, esta va a ser, así va a suceder, y entonces quiero que sea mi interacción completamente. Si mi comunicación es auténtica, lo que tengo que buscar entonces es que la negociación sea constructiva. Un elemento ganar, ganar, donde no sea tu interés ni el mío, sino pongamos la organización al centro, la comunidad al centro, para que la toma de decisiones entonces esté puesta en lo que sea mejor para esta comunidad y no necesariamente en los intereses de una persona o de unos cuantos. Esta parte es fundamental, Juan, porque entonces la comunicación y la negociación empiezan a construir en las interacciones un elemento clave que es la confianza, que si bien perdóname, si bien Kaufman no la menciona, Covey lo pone como centro de muchos de sus postulados, ¿no? Todo lo que se construye a través de la confianza genera mayor velocidad, ¿no? Pero bueno, no me desvío hacia el tema de COVID. Entonces, este proceso de comunicación y de negociación son claves para construir una cultura en donde la confianza esté de por medio. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que, digo, todo esto me va haciendo totalmente sentido con lo que dices, porque uno, la comunicación auténtica o también congruente, por así llamarla, o sea, digamos que este del ser, por lo que estás diciendo, tanto la negociación, la integridad, la comunicación,
tiene que ser congruente, ¿no? Entonces tienes que ser una Ujú, persona congruente, congruente con lo que piensas, congruente con lo que dices, congruente con lo que haces, en general, ¿no? La congruencia es vital para que generes esa confianza y entonces cuando estás negociando, la gente sepa, no está negociando porque quiere ganar, está negociando porque está buscando la mejor opción o la mejor solución para la compañía, para ese proyecto, para lo que estés haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, ujú, por lo que comentas, esa comunicación y esa negociación solo se da si eres congruente, ¿no? ujú. Y eres congruente con lo que piensas, con lo que enfocas, con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Y eso, entonces, la gente que está compartiendo contigo ese proyecto, o esa compañía o esa familia, pues va a decir, ¿sabes qué? Pues creo en esta persona, lo voy a seguir o estoy de acuerdo. Claro, Entonces sí platiquemos y negociemos de acuerdo a unos términos, no de a ver quién gana, ¿no? A ver quién tiene el poder y quién gana, sino busquemos cuál es la mejor solución para todos, ¿no? Donde todos ganemos, que correcto. ese ganar, ganar ya tiene mucho de moda, pero nos cuesta mucho trabajo, Mucho porque al trabajo. final el poder es lo que marca muchas veces esas decisiones, ¿no? Todavía estamos en un mundo y en un país y en algunas organizaciones con decisiones muy jerárquicas, ¿no? Donde Completamente. cuando se tiene que tomar la decisión, todo el mundo voltea así como, pues, ¿qué dice el jefe, no? Ujú. Cuando, pues, la realidad no es lo que dice el jefe, no es qué es lo mejor para todos, ¿no? Completamente, Juan, completamente. Y ahorita dijiste un punto clave. Llega un momento en que los demás empiezan a percibirte, haces tu marca personal, pero así como haces tu marca personal y lo modelas desde el liderazgo, que ese es el elemento clave, es donde empiezas a permearlo en la cultura. Y es donde si hay alguien que se sale de ese marco de comunicación integral, auténtica, perdón, y negociación constructiva, es, a ver, ven para acá, aquí no se hacen las cosas así, este es el actuar y necesito que corrijas tal. Entonces, todo esto entra en un marco cultural y es entonces que las organizaciones empiezan a atender la base de la pirámide que decíamos hace un momento, en donde el ser toma relevancia, en donde hacer lo correcto toma relevancia, en donde la gente vive feliz por poder hacer las cosas de manera correcta y pareciera sonar como una utopía, ¿no, Juan? Sin embargo, aquellas organizaciones que lo han logrado, ¿no? Han generado resultados, pero al mismo tiempo, pues las métricas de encuesta de clima organizacional, eh, mejor lugar para trabajar y este tipo de evaluaciones salen con niveles muy buenos, ¿no? Quisiera platicarte del siguiente elemento, Juan. Tiene que ver con coordinación impecable. Y esta parte está bien interesante porque construyendo las dos anteriores, Juan, la coordinación se vuelve mucho más sencilla. Se evitan las suspicacias, sabemos que el otro de entrada tiene buena intención y cuando hay alguna situación, en lugar de decir, oye, este compa me quiere o esta chica me quiere perjudicar, empiezas a hacer preguntas para verificar de qué manera son las situaciones, para hacer explícito lo que pareciera para ti obvio y te das de pronto cuenta de algunas cosas que no necesariamente eran como tú las pensabas. Y entonces cabe aquí la reflexión, porque en ese momento es cuando empiezas a tomar decisiones adicionales que te permiten tener esta coordinación impecable, generas el nivel de comunicación adecuado, cierras las brechas en temas de tiempos entregables y una serie de temas, porque muchas veces, muchas de las cosas que suceden el día de hoy tienen que ver con una llamada, en lugar de te lo mandé por mail, no lo recibiste o sí, y suspicacias que no permiten fluir los procesos a temas de comunicación directa y de solucionar las cosas. A mí algo que me ha sorprendido es que en muchas organizaciones áreas que les costaba trabajo comunicarse, que no había como tan buena coordinación, con todo este tema de la pandemia, han tenido que reforzar la comunicación y darle la vuelta de manera muy veloz a varios de los retos que tenían de por medio, Juan. Entonces tiene que ver un poco con esto. Algunas crisis te ayudan a tocar fondo y empezar a conectar con estos comportamientos. Qué mejor que hacerlo de manera consciente, ¿no? Y cuando ya te ves en este núcleo y una cultura funcionando de manera adecuada, entonces empiezas a desarrollar una competencia bien interesante, la competencia emocional, ¿no? Y es donde la persona en un ambiente de trabajo se siente cómodo de expresar sus emociones, se siente cómodo de escuchar al otro mientras trae alguna preocupación
Y entonces este vínculo interpersonal se vuelve sumamente maduro y empieza a conectar de manera importante, ¿no? Y por último, Juan, ya como para ir cerrando, lo último que dice Covey es que estos 7 elementos que ya platicamos, y ahorita como siempre vamos a hacer el resumen, te ayuda a entrar al mercado con una vocación de servicio, en donde la atención como organización y como líderes está puesta en la necesidad del cliente y del consumidor. Esto nos lleva entonces a estar tan enfocados en esto, que es una empresa que funciona completamente con estos 3 niveles que decíamos para garantizar que la experiencia del consumidor del producto o del servicio sea extraordinaria. Entonces, esos son los elementos, Juan, que nos pone Covey sobre la mesa, perdóname, Kaufman sobre Kaufman. la mesa, en donde en la medida en la que las vayamos desarrollando de manera personal y de manera consciente, vamos a empezar a integrar en nuestra caja de herramientas elementos bien interesantes para poder ser líderes con un alto nivel de conciencia. Sí, fíjate que sobre todo con este último punto, eh, me quedo pensando en que muchas organizaciones eh, pues se centran en el hacer el producto, no importa qué, ¿no? O en vender el producto, no importa qué. Y no importa si al cliente le gusta, no importa si al cliente le llegó a tiempo, no importa si el cliente está en la presentación que debería de estar, Uh -huh. ¿no? Eso no importa. Lo importante es que lo que se le ocurrió al que hizo el producto, se hizo, ¿no? Sí, Y entonces, eh, cómo las compañías, más bien la razón de ser de todas las compañías, pues son los clientes y los consumidores, ¿no? Entonces, cómo exacto. este modelo nos lleva a cumplir realmente lo que muchas compañías, pues que están más adelantadas que otras y ya están en el customer centricity, ¿no? Entonces, esto Así es. realmente, el liderazgo consciente te ayuda a enfocar tu compañía hacia el customer centricity, ¿no? Hacia realmente enfocarte en la necesidad del cliente, en qué quiere el cliente, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, dónde lo quiere, en qué presentación lo quiere, de qué color lo quiere. Y entonces no es porque le cumplas a cada uno de los clientes, obviamente tomas muestras para saber más o menos lo que quiere, Uh -huh. pero cumple realmente con eso, ¿no? Y entonces este último octavo, pues se convierte realmente en, eso hace la razón de ser de la compañía en la que estoy, Completamente. ¿no? O a la que pertenezco. Entonces, si llegamos ahí, digo, de los 8 puntos, ahorita hacemos el resumen, pero si llegamos ahí, es porque realmente los otros 7 se están cumpliendo, ¿no? Y entonces, para llegar a eso, obviamente, tenemos que hacerlo a través de modelar con los líderes, de que los líderes Completamente. lo permeen con sus equipos, y entonces al tener un liderazgo consciente, la empresa se vuelve consciente, ¿no? Así es, Juan. Y ojo, cuando digo líderes, no quiere decir gente que tiene gente que colabora con ellos. Líderes, cualquier persona que en algún momento le toca liderar un proyecto, le toca una iniciativa, le toca liderar algo, ¿no? Y entonces, al final, realmente todos podemos ser líderes en una organización, no importa el tamaño de la organización que sea, ni el impacto que estoy generando. Pero para llegar aquí, obviamente, necesitamos también ser muy conscientes de quiénes somos, de cómo somos y dónde estamos, ¿no? Porque de lo contrario, haciendo un poco el resumen de los 8 puntos, no vamos a ser responsables, ¿no? Esta responsabilidad incondicional no la vamos a tener porque vamos a culpar al otro. Eh, no vamos no vamos a tener esta integridad esencial a la que yo traduzco también un poco como congruencia, no vamos a ser Así congruentes. es. No vamos a ser humildes y capaces de decir, oye, yo como líder puedo aprender de otros, sean mis colaboradores, sea gente de otros equipos. Tampoco voy a poderme comunicar entonces en forma auténtica y congruente, ¿no? Porque entonces lo que yo comunico es diferente a lo que yo hago. Uh -huh. Tampoco, por lo tanto, voy a poder negociar en una manera constructiva, porque entonces la gente va a estar a la defensiva, a decir, este siempre las quiere ganar, y Sí, entonces mejor no negocio con él y cada quien defiende su punto y se vuelve un relajo, ¿no? así es. Y con estos 5 puntos, yo creo que se logran los siguientes dos, que es, así ya puedes, después de estos 5 puntos, coordinar de una manera impecable cómo funciona la organización, quién hace qué, cuándo lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace. Y nos lleva también a decirnos las cosas como nos las debemos de decir, a levantar la mano y decir, oye, yo no estoy liderando el proyecto, pero yo siento que esto nos va a generar lo que estamos haciendo, o esto me genera incomodidad, o la forma como que la que estamos trabajando no nos va a llevar a donde realmente queremos estar, ¿no? Y entonces se te vuelve tu competencia emocional, que en algún momento con Caro
en el episodio 2 hablamos de inteligencia emocional, Sí, tiene que claro. ver mucho con esto. Y esos 7 son como esos engranes que te llevan al engrane más grande, que hace que el que realmente se mueva la compañía a otra velocidad, a otro ritmo, hacia otra dirección, que es entrar al mercado con esta vocación de servicio, enfocado en el Completamente. cliente y con el customer centricity, ¿no? Entonces, realmente eso va a hacer que la empresa sea consciente a través del liderazgo consciente de todos los que la formamos, ¿no? Así es, Juan. Creo que acabas de hacer un resumen extraordinario y queremos invitar evidentemente a todos nuestros seguidores a que se den la oportunidad de hacer una autoevaluación de cómo están en estos 7 puntos, porque en la medida que estos 7 puntos están alineados, podrán entrar al mercado y yo te diría a sus relaciones, inclusive dentro del lugar de trabajo, con un enfoque de servicio, porque al final de cuentas todas las áreas, perdón, todas las áreas terminamos dándole servicio a otra área, ¿no? Entonces, qué grandes reflexiones, Juan. Yo la verdad es que me encuentro muy contento de poder compartir estos librazos que en algún momento me topé y que el día de hoy, pues son muchas de las cosas he podido incorporarlas. Otras, como te decía, son una jornada y estoy aprendiendo día con día cómo seguir mejorando esto como líder, pero sin duda es una gran herramienta que nos puede ayudar a ser mejores, ¿no? Entonces, a desaprender, reaprender y volver a poner los aprendizajes necesarios para seguir cambiando como líderes, ¿no? Juan, un placer nuevamente estar contigo. Y mucho gusto, Héctor. A mí también, digo, el que nos hayas compartido estas ideas de este libro que yo no tuve oportunidad de leer, pero que me quedan claros los conceptos, pues me deja pues con el pensamiento en decir cómo evoluciono de otra manera, cómo me transformo. Y estos 8 puntos nos pueden llevar realmente a transformarnos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues nuevamente muchas gracias, Héctor. Invitar también a la gente a que nos ayude con sus colaboraciones, con sus comentarios, tanto en YouTube, en Spotify, nos puede mandar emails, como cada quien se sienta, y que nos dé mucha retroalimentación, porque seguramente eso también nos va a ayudar a hacer mejor este podcast, que la intención, como tú bien dijiste, es primero desaprender para poder aprender, para poder compartir y entonces transformarnos y ser esa mejor versión que cada uno buscamos de nosotros, ¿no? Un placer, Héctor. Sin duda, Juan, pues hasta pronto, queridos seguidores. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Y bueno, con esto que conversamos, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias. Contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together. Síguenos en nuestras redes sociales, Grow Together MX, y en Instagram, Grow Together MX1.